Buenas tardes. En esta oportunidad, dentro del curso virtual de actualización en epilepsia, voy a presentar algunos aspectos de comorbilidad psiquiátrica en este tipo de pacientes. Mi nombre es Mónica Perazzolo, trabajo en el Hospital Durán y agradezco la oportunidad del Grupo de Epilepsia de participar en este curso. La asociación entre epilepsia y trastornos mentales o del comportamiento se conoce desde la antigüedad. Siempre existió cierto estigma asociado a las personas con epilepsia y esto fue ligado hacia la insomnia, el retardo mental o a las conductas inapropiadas o antisociales. Ahora vamos a ver una breve reseña histórica de por qué se produjeron estos hechos en el transcurso de la historia. Como sabemos, la epilepsia afecta casi al 2% de la población mundial y la mayoría de estos pacientes lleva a cabo una vida normal. Algunos pacientes que presentan crisis recurrentes presentan ciertas alteraciones de tipo intelectual, de la personalidad o en sus emociones. Es así que para nosotros, los neurólogos, siendo esta una enfermedad crónica, es un desafío y nuestra misión será mejorar la salud biológica, psicológica y social en pacientes con epilepsia. Bueno, la epilepsia es un trastorno frecuente y es de mucho interés para la salud pública, ya que el 10% de la población en algún momento de su vida experimentará una convulsión. Pero a pesar de esta estadística, aún la epilepsia como enfermedad en sí, como definición, no tiene una definición universal. Y hay numerosos textos que tratan de acordar con una definición y ciertos autores desearían extrapolar esto en una definición que abarcara una amplia gama de trastornos incorporados bajo el término epilepsia. En esta breve descripción de los periodos de la historia que están vinculados a la enfermedad, podemos ver en la India el periodo ayurvédico, en donde detalla la pasmara, que era la condición de pérdida o negación de la conciencia o de la memoria vinculado a un ataque, el periodo griego, que fue el periodo de la era de la observación ilustrada, en donde ya se describen las crisis tónico-clónicas generalizadas, pero algunos consideraban esto como el disgusto de los dioses o de los demonios. Acá es donde aparece Galeno de Pérgamo, que él describe las crisis epilépticas y sobre todo cuando tienen aura, él piensa que existiría algún mecanismo intrínseco o extrínseco y sobre todo lo localiza en el cerebro como un desarrollo de la enfermedad. En la Edad Media aparece la era del temor y de la superstición, vinculado a Hipócrates fundamentalmente, en donde la enfermedad a la que llaman sagrada, él sostiene, no me parece más sagrada ni la más divina que otras. Ella tiene la misma naturaleza y las mismas causas que las otras. Los hombres le han atribuido una causa divina por ignorancia y por el asombro que les inspira, pues no se parece a las demás enfermedades. Y luego, posteriormente, argumenta que el origen de la enfermedad estaba localizada en el cerebro. Después de esto comienza ya la era moderna, en el siglo XV al XVIII, se radicalizan las posturas medievales, reaparece el estigma diabólico y muchos epilépticos fueron así quemados en la hoguera por la Inquisición. Es Thomas Willis el que sitúa la epilepsia en el cerebro. Su origen sería un impulso nervioso. En el siglo de las luces, siglo XVII, se describieron distintos episodios, como el de gran mal o los menores, el pequeño mal. Emerge ya el concepto de la irritabilidad en los pacientes. Hay unas primeras descripciones de tipo anatomoclínicas. Se clausuran todas las interpretaciones sobrenaturales, pero sí hay nuevas creencias dogmáticas, como por ejemplo la perversión onanista.
En el siglo XIX, Bowers les aconseja la castración y la clitoridectomía, y en los siglos X aparecen los avances de la ciencia con respecto a la electricidad, se progresa en el conocimiento de la enfermedad, pero el epiléptico es estudiado en asilos de alienados y será un enfermo mental. No se lo considerará endemoniado, sino un degenerado perverso. Se harán síntomas más neuropsiquiátricos detallados en epilépticos, y es así como intervienen Philippe Pinel, que describe a la insanía complicada con epilepsia, Esquirol, Calmet y Georget en París introducen términos como el pequeño mal, el gran mal, el estado de mal de ausencias. Agustín Morel y Jules Favret describen aspectos neuropsiquiátricos, cognitivos y del comportamiento de la epilepsia más que los fenómenos ictales de la enfermedad. Y a esto lo llaman equivalentes epilépticos, y estos ocurrirían aún en ausencia de convulsiones. Hay que destacar que algunos psiquiatras de hoy en día siguen hablando de los equivalentes epilépticos. Sam Falret y Gresir Krepelin y Maudslin hablan de la personalidad epiléptica como un trastorno intelectual. En este periodo es interesante reconocer que la neurología argentina también tuvo sus orígenes a fines del siglo XIX con la apertura en el año 1885 del primer servicio hospitalario de enfermedades nerviosas en el Hospital San Roque en Buenos Aires, y en 1887 con la creación de la primera cátedra en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Esto iba a ocurrir solamente 5 años después de la creación de la Cátedra de Neurología de la Facultad de Medicina de París, cuyo titular fue Jean-Martin Charcot entre los años 1825 y 1893. Acercándonos un poco a la modernidad, comienza el debate moderno entre la neurología y la psiquiatría por la epilepsia. El nacimiento de la neurología fue con Charcot, Gower y Jackson en centros como la Salpêtrière, la Charité en Berlín, el Queen Square en Londres. Jackson desplaza en el origen de las crisis motoras del bulbo raquídeo ya con participación a la corteza cerebral. Las lesiones cerebrales generarían síntomas destructivos como son las parálisis, destroying lesions, y la epilepsia, discharging lesions, cuya clínica dependerá del lugar lesionado. La definición de epilepsia con cambios menores ha permanecido vigente. Epilepsia es el término utilizado para designar las descargas locales, rápidas, excesivas, súbitas y ocasionales de la sustancia gris. Esto fue una descripción del año 1873. Jackson considera que la epilepsia produce alteraciones en la conducta. Estas son súbitas y temporales, debiéndose de considerar como parte de la epilepsia. En el siglo XX hay un importante descubrimiento como es el registro de la actividad eléctrica del cerebro, que fue un aporte de Hans Berger en el año 1929. La regularidad de los hallazgos eléctricos va a permitir reconstruir un orden clínico y eléctrico en la epilepsia, dado por los Gibbs y Lennox. Contribuyen a esto también los fármacos a un control de las crisis. Así, por ejemplo, en el año 1857 los primeros fármacos fueron los boromuros, le siguen los barbitúricos, la fenitoína, la carbamazepina, el ácido valproico, y los más recientes o los nuevos antiepilépticos tratan de sumar eficacia a la menor incidencia de efectos adversos. Comienzan los tratamientos quirúrgicos y la creación de una organización muy importante como es la Liga contra la Epilepsia en el año 1909 para lograr superar el gravoso estigma de la enfermedad y mejorar la consideración social del paciente. El debate entre la neurología y la psiquiatría persiste no solamente hasta nuestros días, pero fue más difícil entre los años 1939 y 1945 y para la neurología en el año 1950, en donde la psiquiatría, en primer término, abandona su interés en genética y la base biológica de los trastornos mentales, estuvieron centrados en la importancia de aspectos psicodinámicos y psicosociales del paciente, y la epilepsia en ese momento no se lo consideró como un trastorno mental. Mientras tanto, la neurología seguía luchando para definir que la epilepsia es un desorden físico
que se comienza a estudiar a través de la electroencefalografía, no se consideraron unos aspectos psiquiátricos de la epilepsia, sino se lo consideró como un mero problema psicosocial. No se reconoció la comorbilidad en estas patologías para tratar de liberar a los pacientes del estigma de padecer un desorden psiquiátrico, y esto lleva a consecuencias muy desafortunadas para el trastorno de la epilepsia. Surge así distintas clasificaciones de estos aspectos psicopatológicos vinculados a la epilepsia, y estas están introducidas en el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, así como en el CIE, en la Clasificación Internacional de las Enfermedades, los distintos terminologías psiquiátricas y ciertas alteraciones que pueden vincularse a la epilepsia. Pero a pesar de diferencias en las clasificaciones de estos diferentes trastornos, formas de presentación, lo más importante es la observación clínica de los pacientes por largos periodos de tiempo. Los médicos dedicados al estudio de la epilepsia surge una importante necesidad de poder clasificar estos desórdenes neuropsiquiátricos. Es así como la International League Against Epilepsy establece una comisión de psicobiología de la epilepsia a través de Krishnamurti, Trimble y Bloomer, donde establecen que desde el punto de vista fenomenológico los trastornos psiquiátricos en epilepsia son diferentes a otros trastornos psiquiátricos. Y ellos establecen ciertas categorías, como es el problema de la comorbilidad, la psicopatología que está presente como síntoma de crisis epilépticas, un desajuste intercrítico que es bien específico en epilepsia, y otras informaciones de relevancia, como por ejemplo la terapia con drogas antiepilépticas o los cambios en el electroencefalograma. Es así como la propuesta de clasificación en el año 2007 establece 4 ítems en donde la psicopatología se presenta como crisis parciales complejas, crisis parciales simples, ausencias o un estado de mal. El trastorno psiquiátrico interictal, que está dado por una disfunción cognitiva que presentan los pacientes, ya sea dificultades en memoria, en lenguaje, en función ejecutiva, en sus habilidades visoespaciales, en las funciones perceptuales y sensoriomotoras. Las descripciones de psicosis intercríticas, psicosis alternante, psicosis posictales, o los trastornos afectivos somatomorfos, que es un desajuste pleomórfico, que es el desorden disfórico en epilepsia, ya puede ser prodrómico, intercrítico o poscrítico, y los síndromes somatomorfo-afectivos. Otro de los ítems es el trastorno de la personalidad epiléptica, que fue, como estuvimos viendo hasta ahora, descrito con algunos psiquiatras, en donde estos individuos presentan emocionalidad incrementada, viscosidad, ansiedad, fobia, y por último, algunos trastornos que están vinculados a cambios del electroencefalograma o trastornos inducidos por anticonvulsivos. Estudios poblacionales realizados por epileptólogos establecen que el más frecuente del trastorno psiquiátrico vinculado a la epilepsia son los trastornos del ánimo, los trastornos de depresión y de la ansiedad, que se encuentran hasta en un 30-35% de estos estudios. Los otros trastornos psiquiátricos comórbidos son el trastorno psicótico, que tiene una relación temporal con las crisis, los déficits atencionales, como es el déficit de atención y el trastorno de la hiperactividad, fundamentalmente en niños. Por otro lado, lo más gravoso es lo psicótico, que se presenta entre un 0.4 o 1% de la población en general, pero en epilepsia se presenta hasta en un 7 o un 10%. La psicosis de epilepsia es parecida a la de la esquizofrenia, es esquizofreniforme, si bien tiene una frecuencia de 6 a 12 veces respecto de la población general. En los últimos años se estableció una relación bidireccional entre los episodios psicóticos y la epilepsia. Por otro lado,
existe en los episodios psicóticos una clara relación temporal como forma de clasificarla respecto de las crisis, y siempre, en la mayoría de las descripciones, y es más frecuente cuando los pacientes padecen epilepsia del lóbulo temporal. La psicosis de epilepsia se puede clasificar en relación temporal con las crisis, como por ejemplo son las ictales, posictales, intercríticas y las alternantes. Las primeras ictales estarían vinculadas a la expresión clínica de la crisis. Las posictales se presentan después del fenómeno crítico hasta 120 horas después. Las intercríticas son independientes de los ataques. Y las alternantes, también conocido como fenómeno de normalización forzada, es aquel que ocurre en pacientes que tienen resistencia a crisis resistente a fármacos, pero que bruscamente se hallan libres de ataques y con manifestación psiquiátrica florida. Por otro lado, Rayford y Ferguson establecieron que puede haber psicosis episódica, en donde se ve fundamentalmente en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal y que están ligadas a un eficaz control de los ataques que dura desde pocos días hasta varias semanas. Las psicosis no episódicas de epilepsia, que son equivalentes a las intercríticas. Y por otro lado puede haber episodios psicóticos posictales con exacerbaciones episódicas que pueden afectar a pacientes con trastornos no episódicos si las crisis empeoran. O los episodios psicóticos producidos por el tratamiento, ya sea con fármacos o con cirugía. ¿Cómo se manifiestan estas psicosis de epilepsia? Bueno, son indistinguibles estos episodios de los esquizofreniformes primarios, pero un alto porcentaje de pacientes a veces difieren desde el punto de vista semiológico y de su curso. Si bien la psicosis de epilepsia se va a iniciar en forma más tardía respecto de la esquizofrenia y va a contrastar con esta por ausencia de fenómenos negativos, mejores condiciones premórbidas y sin deterioro de la personalidad. Es así que Slater sostenía que las alucinaciones y delirios hacen que los pacientes con psicosis de epilepsia permanezcan en nuestro mundo, son menos severas y responden bastante bien a los tratamientos. Su prevalencia anual es de 0.3 a 0.4% en adultos con epilepsia. Estos trastornos psicóticos son multifacéticos en los pacientes epilépticos, pero tienen diferente fenomenología y se sospecha un mecanismo etepatogénico que está muy vinculado a las descargas epilépticas. Pero tradicionalmente, como ya vimos, se los clasifica según su relación temporal con las crisis. Veamos ahora cuáles son los síntomas de esta psicosis. Los vinculados a relación temporal a las crisis periictales. Dentro de estos, los preictales. Tienen una duración de 24 horas a 2 días, con una prevalencia desconocida. En general preceden a crisis tónico-clónicas bilaterales y sus manifestaciones fundamentalmente en la epilepsia del lóbulo temporal es la irritabilidad, el insomnio y la disforia. Como manifestaciones ictales, como crisis misma, tenemos crisis focales o estado epiléptico no convulsivo. Dentro de las focales, sin compromiso de la conciencia, con síntomas no motores y síntomas emocionales como el miedo ictal o la depresión, etc. Las posictales, que son posteriores a crisis tónico-clónicas bilaterales, tienen un humor comórbido y trastornos de la ansiedad con una prevalencia desconocida. Duran desde horas hasta 24 horas. En la epilepsia del lóbulo temporal, hasta un 40% de los pacientes se presentan con crisis resistente a fármacos. Y la otra sintomatología serían la psicosis, con una prevalencia de hasta un 2%. Duran de horas a semanas. Se inician después de un intervalo lúcido de 48 horas, con ideación suicida muy elevada, conducta violenta, o síntomas psicóticos con cambio de humor, ansiedad, desrealización, despersonalización y eventos paroxísticos no epilépticos agudos o subagudos. Los electroencefalogramas tienen una reducción de las espigas de hasta un 50% respecto de los previos. El fenómeno de normalización forzada son psicosis, cambios de humor, ansiedad, desrealización, despersonalización y eventos paroxísticos no epilépticos agudo y subagudo.
con una elevada reducción de las espigas respecto de los previos en los electroencefalogramas. Las psicosis alternantes son síntomas paraictales y se presentan como psicosis, cambios de humor, ansiedad, desrealización, despersonalización y eventos paroxísticos no epilépticos, agudos o subagudos, o ausencia de ataques al menos por una semana. Otros fenómenos paraictales son epilepsia específica, como el trastorno disfórico, el desorden afectivo somatomorfo, dado por una alteración del humor, irritabilidad, alteraciones somáticas, fundamentalmente descrito en la epilepsia del lóbulo temporal, los cambios de la personalidad que corresponden al síndrome de Ewing, que después lo vamos a ver en detalle, o puede haber formas de tipo catatónicas. Ven que todo esto es bastante parecido a las psicosis no epilépticas. Y alteraciones comórbidas que entrarían dentro de cualquier diagnóstico basado en el manual de enfermedades. Este trabajo de Kanner, publicado en Neurology del 2004, destaca la importancia de los tratamientos y del diagnóstico de las psicosis posictales. El 25% de estos episodios son infradiagnosticados, tienen muy corta duración y buena respuesta a bajas dosis de antipsicóticos o benzodiazepinas, se asocian a un incremento de mortalidad o suicidio y se observan con mayor frecuencia en la realización de los video EEG. El desencadenante es la disminución abrupta de las drogas antiepilépticas. En este estudio de 100 pacientes, 79 tenían epilepsia del lóbulo temporal, 21 eran extratemporal, la mitad de los pacientes tenían crisis parciales complejas y la otra mitad eran parciales simples y generalizadas. 52 de los pacientes tenían historia de condiciones psiquiátricas premórbidas, depresión, ansiedad o trastorno atencional. 7 de ellos hicieron una psicosis posictal y se vieron en más de un 50% de las crisis. Su duración fue de 1 a 108 horas con una media de 15 y los síntomas ocurrían junto a depresión y ansiedad. ¿Cuál sería el mecanismo patogénico de estos psicosis posictales? La presencia de focos ictales independientes y bilaterales, la presencia de crisis generalizadas tónico-clónicas secundarias o hallazgos epileptiformes indeterminados extratemporales, historia de un trastorno psiquiátrico familiar y los electroencefalogramas interictales, multifocales y encefalitis. Los tratamientos deben ser precoces. Los fármacos más utilizados sería la risperidona, 1 a 2 miligramos día durante 2 a 5 días, luego discontinuar o continuar la droga hasta que los síntomas remitan o progresen. En caso de considerarse para cirugía de epilepsia o uso de electrodos intracraneales, habría que hacer una profilaxis previa con antipsicóticos a bajas dosis y el síntoma inicial recordar que es el insomnio. La controversia que existe en el tratamiento con drogas antipsicóticas a pacientes, dado que nosotros sabemos que las convencionales pueden inducir crisis hasta 1.5 a 1.2% en pacientes no epilépticos, y cuáles serían los factores de riesgo para producir crisis en pacientes epilépticos. Bueno, la historia de epilepsia, electros anormales, trastorno a nivel del sistema nervioso central, lesiones a nivel del sistema nervioso central, una rápida titulación de drogas antipsicóticas, dosis elevadas de antipsicóticos o presencia de otras drogas que también disminuyen el umbral, como es la clozapina, flufenacina, trifluoperacina. Hay estudios randomizados que dicen que la clozapina, olanzapina y quetiapina no tienen diferencia en la incidencia de crisis. Presentan bajo riesgo de crisis la molindona, el haloperidol, la trifluoperacina y la flufenacina. Sin embargo, la clozapina es una droga que induce crisis, que induce cambios en el electroencefalograma, espigas en el electroencefalograma. A dosis de 600 miligramos día se la vio que en 4.4% de pacientes se producían crisis epilépticas y a dosis de 300 en un 1% de los pacientes. Un tema importante a decir es que la psicosis de epilepsia existe solo si los pacientes presentan crisis clínica.
y en ciertos pacientes estas crisis anteceden a los síntomas psicóticos en años. Bueno, respecto de las psicosis interictales. Las psicosis interictales se manifiestan como estados interictales. Clínicamente es un fuerte componente afectivo, alucinaciones interactivas, alucinaciones auditivas en tercera persona, síntomas de primer orden, preocupación anormal por temas religiosos, pero conservan la personalidad y el afecto, a diferencia de las psicosis esquizofrénicas. Las características psicóticas suelen ser muy independientes de las crisis y pueden manifestarse durante largos periodos libres de crisis. Otra de las psicosis es la alternante o fenómeno de normalización forzada, que se da en pacientes que presentan una florida sintomatología psicótica después de haber padecido crisis persistentes durante mucho tiempo, pero habían permanecido libres de crisis. Esto lo describe Landau en el año 1951. Y esto sería un antagonismo entre la epilepsia y la psicosis, entre la inhibición y la excitación. Esto explicaría la electroconvulsivoterapia que se propone para pacientes psicóticos. Clínicamente son síntomas pleomórficos de psicosis paranoide, hay una ausencia de enturbamiento de la conciencia, hay síntomas de riqueza afectiva. Fundamentalmente se la ve en pacientes que presentan epilepsias del lóbulo temporal, pero también en epilepsias de tipo generalizada. Se la observó luego del uso de ciertas drogas antiepilépticas como es la fenitoína, la primidona, la carbamazepina, el valproato y vigabatrina, y algunos sugieren que esto sería el resultado de la supresión de crisis. Bueno, el tratamiento es la reducción o la interrupción de estas drogas antiepilépticas hasta la recurrencia de crisis o la terapia electroconvulsiva. Mencionamos recién la posibilidad de efectos iatrogénicos por fármacos antiepilépticos. Estos producen ciertos eventos psicóticos, como por ejemplo las drogas de primera generación, la etosuximida fundamentalmente, fenitoína, fenobarbital, primidona, y las nuevas, la vigabatrina, topiramato, levetiracetam, sonizamida, lacosamida, pregabalina y perampanel. Fundamentalmente los fármacos estabilizantes del ánimo. La clínica sería ansiedad y depresión y un trastorno de episódico psicótico agudo. Aquí hay una lista de los fármacos antiepilépticos que presentan efectos adversos de tipo psiquiátrico, los ya conocidos producidos por el barbitúrico, depresión o irritabilidad en los niños, las benzodiazepinas producen irritabilidad y agitación en personas con discapacidad intelectual, el brivaracetam, depresión, psicosis, pero es mucho mejor tolerado que el levetiracetam. La etosuximida produce psicosis, la gabapentina en pacientes con discapacidad intelectual produce agresión, irritabilidad, lo mismo que la lamotrigina en pacientes con discapacidad intelectual. La fenitoína cuando llega a niveles tóxicos, la pregabalina puede producir depresión, el estilipentol agresividad, el tiagabina irritabilidad, la vigabatrina, episodios de psicosis y depresión, y la sonizamida, psicosis, depresión e irritabilidad. Otra de las preguntas sería, desde el punto de vista terapéutico, quirúrgico, si existiría la epilepsia postquirúrgica. Bueno, se han descrito entre 0.3 a 10% de pacientes con recesiones del lóbulo temporal anterior, episodios psicóticos. El 37% más o menos, con una media de 7.6, Trimble estableció que eran psicosis de novo y él sugiere que serían como mecanismos de normalización forzada. Desde el punto de vista fisiopatológico sería que el hipocampo conduce a cambios plásticos o a fenómenos de reinervación aberrante y reorganización sináptica. Kanner llevó adelante un estudio o describió 4 pacientes con psicosis postquirúrgica de novo durante el primer mes secundario a la resección del lóbulo temporal anterior. Él vio episodios maníacos, paranoides, estos ceden con farmacoterapia, pero la descripción o su observación fue que la actividad epileptiforme era bilateral
había una amígdala más pequeña del lado no operado y la esclerosis mesial temporal estaba comparada con el grupo no psicótico, o sea, una presencia de esclerosis mesial temporal respecto del grupo no psicótico. Bueno, sin embargo, es bastante difícil de predecir cuál paciente va a desarrollar una psicosis de epilepsia postquirúrgica. De todas maneras, hay ciertos factores de riesgo como la edad mayor a 30 años, antecedentes familiares de psicosis, la presencia de ganglioglioma o tumor neuroepitelial y lateralidad derecha de la lobectomía. Desde el punto de vista fisiopatológico se describe que lesiones focales en estructuras límbicas, como es el terreno de los gangliogliomas o la esclerosis mesial temporal, se produce una hiperconectividad sensorial anatómica límbica con un compromiso extratemporal por propagación de la crisis y por sincronizadores subcorticales críticos dentro de los círculos tálamo-hipocampales. Los núcleos talámicos a través de la accumbens son interconectados con la corteza prefrontal y forman así un circuito conductualmente flexible cuya disfunción contribuye a la fisiopatología de la psicosis que está relacionada con la epilepsia y con la esquizofrenia. Es posible de encontrar en neuroimágenes la pérdida del volumen cerebral bilateral o izquierdo a nivel temporal en pacientes con este tipo de episodios posictales en comparación de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal sin psicosis. ¿Cuáles serían las interacciones de las drogas antipsicóticas con los fármacos antiepilépticos? Los fármacos antiepilépticos que son inductores de enzimas como la carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, primidona van a disminuir el clearance de estas drogas antipsicóticas y por supuesto van a producir un efecto extrapiramidal. La asociación de clozapina con carbamazepina puede producir un síndrome neuroléptico maligno, así como leucopenia. Por otro lado, la olanzapina y el aripiprazol tienen un incremento del peso y diabetes tipo 2. Ahora, el uso concomitante de las drogas antipsicóticas con el valproato, gabapentina, pregabalina y carbamazepina van a inducir a la ganancia del peso. Drogas sedativas anticonvulsivas y drogas o fármacos antipsicóticos pueden producir ataxia en la marcha, sedación y alteración cognitiva. La electroconvulsivoterapia no estaría contraindicada en psicosis maníaca o depresiva. En cuanto a los trastornos del ánimo o trastornos disfóricos interictales, estuvieron descritos estos trastornos en principio por Wassman y Gershwin, fundamentalmente en la epilepsia del lóbulo temporal con foco en espigas en estructuras límbicas. Los síntomas característicos de este síndrome son el aumento por la preocupación de cuestiones religiosas o morales, grado variable de irritabilidad, hiposexualidad y tendencia a la hipergrafia. El tratamiento de este síndrome o de este pleomorfismo son drogas antipsicóticas apropiadas y antiepilépticos, ayudar a prevenir las complicaciones de las psicosis interictales y ayudar a prevenir el suicidio, que es mucho más elevado que en la población sin epilepsia. El 20% de los pacientes como causa de muerte es el suicidio. Esto se vio en población de centros de epilepsia y siendo similar a los pacientes que padecen trastorno bipolar. Estos trastornos del ánimo interictal característicos de los pacientes con epilepsia se podrían clasificar en estos ítems, por ejemplo, ánimo depresivo o euforias breves y a menudo con contenido religioso, inmersiones depresivas breves con intentos suicidas, como por ejemplo heridas en muñeca, irritabilidad y estallidos hostiles, marcada exacerbación premenstrual en mujeres, reacción paradojal debido a drogas psicoactivas, trastornos afectivos severos y o bipolares de ciclado rápido, trastorno esquizoafectivo, depresión delirante, depresión atípica o histeria o psicotimia. Estos están observados fundamentalmente en epilepsia del lóbulo temporal con trastornos paroxísticos en el electroencefalograma. Valorando
al menos 3 de estos síntomas, los pacientes requieren de tratamiento efectivo. La importancia de este cuestionario es poder valorar cuándo se presenta el ánimo depresivo y fundamentalmente a través de los años se vio que era bastante importante poder evitar la suicidalidad en estos pacientes. ¿Cómo se valora el humor depresivo? Bueno, de acuerdo a las preguntas, ¿no? Si el paciente se presenta con falta de ánimo a menudo y desde cuándo, si está presente todo el tiempo, si va, viene, cuánto tiempo dura, cuán a menudo ocurre, si tiene alergia, si tiene falta de energía y desde cuánto, si es episódica, si dura semanas, meses, si tiene dolores y desde cuándo, que describa, cuán a menudo, cuánto tiempo. Se valora el insomnio y la hipersomnia, fundamentalmente preguntando si tiene trastornos del sueño, cómo es la frecuencia, el afecto, el humor, si es explosivo, si es irritable, si tiene arrebatos durante el temperamento, si está irritable, cómo reacciona, si está eufórico, por ejemplo, y siente siempre gran felicidad y desde cuándo, si tiene miedo en ciertas circunstancias, si tiene miedo de quedar solo, de estar en una multitud, y si tiene preocupaciones frecuentes para valorar la ansiedad. Entonces, la presencia de 3 de los 8 síntomas son necesarios para instaurar la medicación. El objetivo es tratar todos los mecanismos inhibitorios que lo producen. Es así que se puede indicar imipramina entre 100 a 150 miligramos o nortriptilina 75 a 125, además de los fármacos antiepilépticos para corregir el insomnio. La desimipramina 50 miligramos entre 2 a 3 veces al día y en ausencia de respuesta, entonces a los inhibidores de la recaptación de serotonina, como ser la paroxetina 20 miligramos día, sertralina o fluoxetina. Risperidona entre 1 a 2 miligramos día y el metilfenidato en presencia de letargia. Revisando la literatura, encontramos que una revisión de Cochrane sobre los fármacos antidepresivos en epilepsia tuvo bajo nivel de evidencia en trabajos de baja calidad. Solo 2 ensayos placebo, control y varios estudios abiertos con antidepresivos que incluyen sertralina, citalopram, fluoxetina, reboxetina y mirtazapina, sugiriendo que los IRS y los nuevos antidepresivos son seguros y efectivos en epilepsia. De todas maneras, las muestras son pequeñas e incluyen varios tipos de crisis, pero la respuesta es heterogénea y un 24 a 97% responden a este tratamiento. El citalopram y la sertralina serían tratamientos de primera línea en depresión en enfermedades crónicas. Bueno, en esta presentación un resumen del tratamiento antiepiléptico recomendado y desaconsejado, así como el tratamiento antipsicótico recomendado y desaconsejado según las patologías. Los recomendados antiepilépticos en depresión es la carbamazepina, eslicarbazepina, lamotrigina, oxcarbazepina, valproato, para la ansiedad benzodiazepinas, gabapentina y pregabalina, y para la psicosis lamotrigina, oxcarbazepina y valproato. Pacientes que son pasibles de tratamiento antipsicótico para depresión sería el citalopram, el escitalopram, la duloxetina, desvenlafaxina, venlafaxina, sertralina, vortioxetina. Para tratar la ansiedad, las benzodiazepinas y los inhibidores de la recaptación de serotonina, y para la psicosis, el aripiprazol y risperidona. En la siguiente diapositiva podemos ver el efecto psicotrópico de los fármacos antiepilépticos, tantos efectos negativos como positivos. Y vemos fundamentalmente que la carbamazepina no presentaría efectos negativos, así como positivos, que es estabilizante del humor, lo mismo que la eslicarbazepina. La lacosamida puede traer trastornos del humor, irritabilidad, ansiedad, hiperactividad, pero no tiene acción sobre los efectos positivos. La oxcarbazepina también es un estabilizador del humor, la pregabalina es un estabilizador del humor, el valproato
también es un estabilizador del humor y que serían drogas con buenos efectos. ¿Existe una personalidad en el paciente epiléptico? Bueno, los pacientes comparten ciertos rasgos de personalidad, y los mismos se presentan en otras patologías, además de epilepsia. Y estos serían la emocionalidad incrementada, el comportamiento altruista, escrupulosidad y seriedad, la tendencia detallista, ordenado en sus formas y particularmente viscoso, y la labilidad afectiva. La preocupación de los epileptólogos para el tratamiento de condiciones neuropsiquiátricas asociadas a la epilepsia los llevó a establecer un consenso de estamentos prácticos clínicos para el tratamiento de estas enfermedades asociadas a la epilepsia. Este sería un inventario de depresión de trastornos neurológicos para la epilepsia, el NDDIE, validado en 13 idiomas. Es un instrumento de cribado eficaz, es práctico para un episodio depresivo mayor y en una variedad de entornos. Este inventario de depresión de trastornos neurológicos para la epilepsia fue validado para detectar fundamentalmente la tendencia suicida, lo que permite un precoz tratamiento. La evaluación psiquiátrica con profesionales entrenados en el campo de la epilepsia, y si bien es necesario recordar que la epilepsia y el trastorno psiquiátrico es una bidireccionalidad que permanece desde los tiempos de Hipócrates como síndrome neuropsiquiátrico en epilepsia. En las clasificaciones previas de los eventos psiquiátricos perictales o posictales, hemos visto que los eventos paroxísticos no epilépticos se producen con bastante frecuencia. Estos son cambios conductuales, alteraciones sensorio-sensitivas o manifestaciones motoras que imitan crisis epilépticas sin actividad epileptiforme en el electroencefalograma. Los psicogénicos pueden ser de tipo conversivo, disociativo u otros desórdenes psiquiátricos como el pánico, estados catatónicos o sacudidas en estados depresivos y trastorno facticio. La prevalencia es muy elevada en pacientes hospitalizados en unidades de video, desde un 20 a un 40%. Los pacientes ambulatorios vistos en centro de epilepsia llega hasta un 10%, y en pacientes epilépticos va a llegar hasta un 5 a 10%. Desde el punto de vista fisiopatológico puede ser secundario una disfunción de redes cerebrales específicas y de una conectividad anormal. ¿Cuál sería el manejo en pacientes con comorbilidad psiquiátrica y las consideraciones? Por ejemplo, con síntomas perictales, mejorar el control de las crisis, considerar la cirugía, tratar la comorbilidad psiquiátrica y considerar un equipo multidisciplinario que integre a psiquiatras para su diagnóstico y tratamiento. Para los síntomas parictales, reducir la dosis de antiepilépticos o cambiar a otra medicación alternativa. Y sí o sí un equipo multidisciplinario que integrará a psiquiatras para su diagnóstico y tratamiento. Cuando hay depresión mayor, severa y moderada, el abordaje sería psicológico, además del citalopram y la sertralina en depresiones severas. La falla a 2 drogas anticonvulsivas sí o sí deberá intervenir el psiquiatra, y en la ideación suicida además deberá intervenir el psiquiatra. Y desde el punto de vista de las consideraciones hay que tener en cuenta cuál es la interacción con drogas inductoras con tendencia a la depresión, y por otro lado los efectos adversos de los inhibidores de recaptación de serotonina, como ser la hiponatremia, la disfunción sexual, la osteopenia y el sangrado y la pérdida de peso. Para el trastorno de la ansiedad, si es moderado, tratamiento psicológico; si es severo, un abordaje psicológico, además de antidepresivos como el citalopram, la sertralina, y la falla a 2 drogas antidepresivas, la intervención con el psiquiatra. También puede haber una ideación suicida y es necesario que lo trate el psiquiatra. En las consideraciones
evitar las interacciones con los inductores. Los efectos adversos de los inhibidores de la recaptación de serotonina pueden ser hiponatremia, disfunción sexual, osteoporosis, sangrado y pérdida de peso. Para el primer episodio de psicosis, sí o sí un seguimiento con psiquiatría como manejo, y como primera elección de drogas, la risperidona. Segunda elección, la olanzapina. Las consideraciones sería considerar que la quetiapina interactúa con drogas inductoras, como por ejemplo la carbamazepina y hasta 700 miligramos, y el efecto antipsicótico, sedación, ganancia de peso, se va a dar con la olanzapina fundamentalmente. ¿Cómo manejar el déficit atencional y hiperactividad? El metilfenidato y la intervención psicológica. Considerar y discutir cómo continuar el tratamiento en la adultez. Para los eventos psicogénicos no epilépticos, bueno, en realidad hay que explicar el diagnóstico al paciente, a la familia, educar al paciente, a los cuidadores, cuál es la diferencia entre crisis epilépticas y los eventos paroxísticos no epilépticos, derivar al psiquiatra y tratar otro tipo de comorbilidades como la depresión y la ansiedad. Y queda en consideración cuál es la interacción multidisciplinaria en estos pacientes. En respuesta a si los pacientes con epilepsia padecen trastornos psicogénicos, psiquiátricos, sí, la respuesta es que sí, es entre 2 a 5 veces mayor es el riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos. 1 de cada 3 pacientes han sufrido un episodio psiquiátrico en su vida. La comorbilidad psiquiátrica conlleva un pobre pronóstico asociado a una escasa de respuesta al tratamiento, tanto farmacológico como quirúrgico, con un incremento de la morbimortalidad, siendo fundamental el manejo integral del paciente que incluya un acceso al cuidado mental. Y en esto estamos seguros que si bien existen herramientas diagnósticas, sí se necesitan guías internacionales de diagnóstico, manejo y tratamiento del trastorno psiquiátrico en pacientes con epilepsia, siendo muy importante desarrollar estrategias de tratamiento de las comorbilidades psiquiátricas en pacientes con epilepsia. Muchas gracias por su atención.